Bueno, hoy nos encontramos con el profesor del IEPRI, Fabio López de la Roche, a raíz del lanzamiento del libro Los retos de la comunicación en el posacuerdo y también a raíz del conversatorio sobre políticas públicas y valores a defender frente a la propuesta de la ley de TICs. La primera pregunta que quiero hacerles es ¿cuáles son los principales retos y desafíos de los medios de comunicación en el posacuerdo? Bueno, pues hay que decir que los medios de comunicación han sido un actor de la guerra también. Han tomado partido, el periodismo en medio de la polarización, no todos por supuesto, pero algunos de sus miembros han tomado partido de manera muy radical por alguno de los bandos, por el odio, por la intolerancia, por la exclusión, y eso es importante revisarlo. Mm, y por supuesto, pues no todos, porque muchos periodistas también contribuyen a un debate con equilibrio, con ponderación, pero indudablemente los medios están llamados a cubrir, por ejemplo, estas realidades de la transición política, del sistema integral de justicia, verdad y reparación, con equilibrio y sin prestarse a las polarizaciones que de todas maneras pues afectan el campo, pero lo ideal sería que el periodismo fuera una guía, un modelo de equilibrio, de ponderación, de pensamiento responsable, que contribuyera a procesar las emociones que han dejado 85.000 desaparecidos, que han dejado casi 9 millones de víctimas en este país, alrededor de unos 300.000 víctimas de los 80 a hoy. Entonces todo eso ha afectado mucho las emociones de los colombianos, ha generado odios y los medios debieran contribuir a la reconciliación, pero en un país polarizado no siempre es fácil esa tarea. Digamos, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación regionales para esa misma tarea, de reconciliación, para la misma implementación de los acuerdos? Muy importante, sin lugar a dudas, y tienen que asumir un protagonismo porque las paces son territoriales, como han insistido varios analistas. Los contextos regionales son distintos, no podemos prescribir fórmulas desde Bogotá. Pensemos en la situación de la Minga reciente. Allí hay unos elementos organizativos que no los tienen otras organizaciones indígenas. Mm, Ahí hay una conflictividad también particular. Y entre otras cosas, muchas veces el periodismo de la capital no logra aproximarse con justeza a esos conflictos, entre otras cosas porque no entrevistan a los intelectuales locales. Las regiones no son tabula rasas, las regiones tienen si es Cali, su Universidad del Valle, si es Popayán, la Universidad del Cauca, si es Florencia, la Universidad de la Amazonia. Entonces allí hay un acumulado de pensamiento sobre la región y a veces el periodista llega en paracaídas a, pues a cubrir esas realidades sin hacer un trabajo de reportería serio. Sin embargo hay excepciones. Recientemente Semana acaba de sacar el editor de semana.com, Guarnizo, hizo un excelente trabajo radial de 17 minutos sobre la Minga con mucho equilibrio, consultando a las partes con profundidad. Entonces yo creo que también esos ejemplos hay que reivindicarlos porque en el periodismo también hay valores y también hay aciertos. Ya que mencionó el tema de los intelectuales, de las universidades regionales, ¿qué tan fuertes o qué tan débiles están esos puentes que se establecen entre la academia y entre los medios de comunicación para, ya sea para poder entender un fenómeno como el conflicto armado, como la implementación de los acuerdos? Yo creo que la academia tiene una gran deuda con la sociedad porque a menudo estos saberes terminan
enclaustrados, ¿no? Terminan en las vitrinas de las facultades, de los departamentos, para cultivar el ego de los profesores y creo que nosotros no nos hemos preocupado por comunicar todo ese potencial de conocimiento que tenemos acumulado en la academia y que podría enriquecer enormemente la visión ciudadana si nosotros encontráramos unos canales y además unos lenguajes ágiles, sintéticos, amigables, para transmitir todo el conocimiento del acervo amplísimo de conocimientos que tenemos en la universidad. Recientemente, en una reunión de todos los proyectos que han tenido que ver con la paz, con la implementación, quedábamos muy impresionados de ver toda esa riqueza, tan impresionados que después de la reunión hubo un aplauso espontáneo para saludar toda esa acumulación de conocimiento, pero muchos nos preguntamos, ¿lo comunicamos bien? Pero es un reto también para Comisión de la Verdad, con su producción bibliográfica, es un reto para muchas instituciones que tienen que comunicar a públicos no letrados en formatos transmedia, en formatos audiovisuales, pues este conocimiento académico acumulado. Ya que mencionó también hace un momento el tema de las emociones, ¿cómo, o más bien, cuál es el principal reto frente al que se encuentran los medios de comunicación para posibilitar tramitar esas emociones generadas por tantas décadas de conflicto armado? Bueno, pues también decir que en nuestro libro Retos a la comunicación en el posacuerdo, políticas públicas, legislación y renovación de las culturas políticas, pues también hay una parte importante sobre narrativas y sobre el papel de la cultura en la reconciliación. Entonces, los retos son, por ejemplo, con respecto a las emociones, cómo comunicar horror, cómo comunicar trauma, cómo comunicar historia de masacres sin espantar a la gente, ¿no? Eso requiere sutileza, eso requiere cuidado en las entrevistas a víctimas o a realizadores o a personas que han vivido estos acontecimientos. También cómo construir nuevas narrativas sobre el país. Cómo construir nuevas narrativas sobre el plebiscito frente a la narrativa hegemónica hoy en Colombia del conejo, de que a los del no les pusieron conejo. Es decir, cuando no se visibiliza la movilización estudiantil del 5 de octubre, la movilización indígena y de las regiones del 12, el respaldo de la sociedad internacional el viernes 7 de octubre al obtener el presidente Santos el Nobel de Paz, cuando no se visibilizan las negociaciones del presidente Santos con los del no. Entonces, yo creo que en Colombia necesitamos construir visiones complejas sobre el propio proceso de paz, ¿no? El expresidente Uribe permanentemente lo estigmatiza. Anoche, por ejemplo, a propósito de las acusaciones de Donald Trump al presidente Duque de que no está cumpliendo con la persecución a los narcos y al fenómeno del narcotráfico, entonces el presidente saca un tuit diciendo esto lo produjo un proceso de paz inconveniente, ¿no? Ahí no hay ninguna crítica, además del periodismo, porque la voz de Uribe pareciera ser sagrada, es una voz intocable. No hay lo que yo denomino un control narrativo sobre sus tweets. Bueno, estos días lo hubo porque era un tuit tan escandaloso aquel en que sugería una masacre frente a la Minga, pues que eso desató una respuesta. Pero yo creo que necesitamos un periodismo más incisivo frente a esas voces que me parece que le han hecho un gran daño a la paz, y ahí de nuevo entra lo que tendría que hacer la academia. Miren la producción bibliográfica que en este momento hay sobre ese proceso. El libro de María Jimena Duzán sobre Santos, el libro de Marisol Gómez, editora política del Tiempo, que cubrió la negociación,
el libro de la calle. Entonces, están saliendo materiales muy interesantes que cuando uno los va procesando, logra decantar lo que pasó, pero hay mucha gente que está totalmente desinformada o mal informada, porque además ha habido informativos dedicados a la propaganda, como el caso de Noticias RCR, al cual le dedicamos un artículo en este libro mostrando toda la confusión, no solamente la transgresión de las fronteras que no deben transgredirse entre información y opinión, sino la conversión de espacios informativos en espacios de propaganda, ¿no? Eso es gravísimo, y eso los organismos de control televisivo tendrían que monitorear ese tipo de... Es decir, estamos en una época de posverdad, estamos en una época de fake news, y los organismos de control de la política televisiva pareciera ser que están al margen de estas manipulaciones de la opinión. Bueno, ya que ha mencionado varios aspectos del libro, ¿cuál considera usted que son los principales aportes del mismo? Bueno, pues digamos, los estudios de comunicación en América Latina han estado tradicionalmente hegemonizados, en el buen sentido de la palabra, por la tradición de comunicación cultura, digamos García Canclini, Jesús Martín Barbero y otros analistas, y esa tradición ha sido muy importante, pero al mismo tiempo requerimos, por ejemplo, hay un déficit de trabajo sobre política pública de comunicación. Y como lo dice Guillermo Mastrini en su conferencia inaugural del trabajo del Centro de Pensamiento, y que abre este libro, no podemos formular política pública de manera seria si no hay trabajos de economía política de la comunicación. Es decir, nos podemos quedar en el voluntarismo, de la desconcentración de los medios, nos podemos quedar como profetas hablando de la importancia del pluralismo, ¿no? Como de un deber ser, y no vamos a ir a la realidad de qué pasa con la propiedad de los medios de comunicación. Entonces, por allí se nos abre una perspectiva. Los trabajos de Juan Carlos Garzón son muy importantes. Su libro sobre televisión y Estado en Colombia, 1954-2014, es un libro de obligatoria referencia para quien quiera trabajar temas de política pública de televisión. Juan Carlos colabora en este libro con 2 artículos. También ver qué está pasando con el periodismo digital es otro propósito del trabajo de Juan Carlos Acevedo. Y quisiera decir también que el libro abre otras 2 perspectivas. Digamos, continúa una línea de comunicación y cultura que, como ya decía, es importantísimo, pero ahora es ver cómo se vuelca la comunicación a pensar la paz, a pensar la construcción de paz. Tenemos mucho por hacer ahí. En nuestro mismo instituto no hay estudios sobre construcción de paz. Esa es un área específica del conocimiento. Muchos de nosotros, pues obviamente aportamos desde lo que sabemos. Aquí hay profesores que trabajan en memoria, como Ricardo Pellaranda. Hay profesores que desde sus estudios sobre el conflicto armado, como el profesor Aguilera, desde ahí pueden hacer aportes. Yo mismo desde mis trabajos sobre comunicación y cultura puedo hacer aportes, pero al mismo tiempo tenemos que apropiarnos de un campo del saber, que son los estudios sobre construcción de paz, y en nuestro instituto pues primó el estudio de la violencia, y quiero decir, hay que seguir estudiando la violencia porque las violencias continúan, pero tenemos que hacer una inflexión hacia los estudios de paz, y los estudios de comunicación cultura nos pueden ayudar a pensar esto sobre lo cual tú hablabas, Mariana, las emociones, ¿no? Pacho de Rubel en su conferencia del martes, en este evento que organizó la Nacional, que estuvo extraordinario, por ejemplo, Pacho decía que se había encontrado hace unos días con un
una persona que vino de Alemania y que conoce muy bien el conflicto, y que el Señor le expresó que ellos como pueblo, los alemanes, habían logrado reconstruir su autoestima, reconociendo que una parte importante de su sociedad habían sido asesinos, y que Colombia requería hacer ese proceso para reconstruir su autoestima, ¿no? Entonces, tenemos que decirnos cosas fuertes los colombianos para ver si transformamos nuestra propensión a matar. Tenemos que explorar, como lo decía antes, narrativas que comuniquen el trauma, pero que comuniquen también la reconstrucción de los proyectos de vida de las personas afectadas, que comuniquen resiliencia, capacidad de superar el trauma, capacidad de darle vuelta a la condición de víctimas para producir ciudadanos autosostenibles, que no quieran ser más víctimas ni vivir de la condición de víctimas, ni vivir en la condición de víctimas sobre todo. Entonces, ¿cómo vamos a procesar esos agravios? ¿Cómo vamos a procesar los deseos de venganza? ¿Cómo vamos a procesar toda esta cantidad de sentimientos hirsutos que todo el día circulan por las redes sociales invitando al odio? ¿Cómo vamos a procesar el odio a todo lo que tenga que ver con Santos, de buena parte de los miembros del Centro Democrático? ¿Cómo vamos a procesar el odio hacia Uribe? También, digamos, seguramente tenemos que argumentar y desarrollar la crítica, pero bajarle radicalmente a los odios y a los sentimientos descalificadores del que piensa distinto. ¿Cómo vamos a hacer para hablar con aquellos que piensan distinto? Lo que John Paul Lederach llama diálogos improbables, ¿no? ¿Cómo vamos a sentar a estudiantes de universidad pública con la policía a conversar sobre el futuro del país? A militares con militantes de izquierda. ¿Cómo vamos a sentar a empresarios con estudiantes universitarios? Entonces, pensemos nomás el trabajo que nos cuesta a veces difundir algunos mensajes en nuestros chats de compañeros del colegio. ¿Cómo lo pensamos dos veces si ponemos a circular uno u otro mensaje? Entonces, creo que tenemos que hablarle a los que piensan distinto, porque a menudo en nuestros chats de WhatsApp terminamos hablando con los que piensan igual a nosotros. Entonces yo diría que hay muchos retos, y allí nos puede ayudar la comunicación y nos pueden ayudar las narrativas, como lo plantean aquí varios colegas que participan en la segunda parte del libro: Débora Pérez, Juan Camilo Jaramillo, sobre la necesidad de producir narrativas seductoras en estos tiempos de transmedia y en estos tiempos de audiovisualidad. Es un reto también es un reto, por ejemplo, a lo que Óscar Campo llama en la Universidad del Valle el ensayo audiovisual. Lo que hizo Jesús Abad el martes en la universidad, en el evento de firma del convenio entre la Universidad Nacional y el Sistema Integral de Justicia, Verdad y Reparación. Esa charla de Jesús Abad es magistral, justamente correspondiendo a esa idea de un ensayo audiovisual. Qué potencia de pensamiento, qué potencia de narración, diría yo, y qué potencia además de las imágenes con esa práctica maravillosa, y él como personalidad que habla de todos sus fotografiados con nombres propios. Fue realmente una lección, diría yo, de comunicación, no sé, para la paz, para la verdad, para construir unas memorias sólidas de la crisis humanitaria. Entonces tenemos trabajos aquí muy valiosos, la experiencia de la Escuela de Comunicación para la Paz de la Universidad Santo Tomás, el balance de iniciativas de comunicación para la paz que hacen 3 egresados nuestros de la Maestría de Estudios Culturales, que hoy día son profesores en universidades de Bogotá, y que son chicos muy brillantes y talentosos que
Realmente es un gran gusto que puedan participar en este libro junto a personas de mayor trayectoria. Y finalmente una serie de trabajos de Freddy Pinilla y 2 trabajos míos que fundamentalmente tratan de mostrar cómo una mediación sustancial para comprender la comunicación de masas es la dimensión de la cultura política. ¿Sí? No podemos entender la comunicación de masas sin entender qué fue el Frente Nacional, sin entender, digamos, esta fractura del país, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando con el ELN hoy, el atentado del ELN que prácticamente le sirvió en bandeja al gobierno Duque el regreso del discurso de la seguridad democrática. ¿Cómo entiendes la comunicación al margen de esos traumatismos y de esas, digamos, de esas afectaciones que tenemos y de las culturas políticas que esos fenómenos expresan, ¿no? Culturas de iluminados, culturas de grupos que se piensan a sí mismos como detentadores de la verdad. Entonces, digamos, hay muchas cosas por procesar también para la reconciliación y la comunicación a veces le cuesta mucho.